tardes. La idea entonces era hacer el directo por el canal de YouTube, pero parece que no tengo la capacidad de hacer los directos todavía, así que lo voy a hacer por aquí. Esto va a funcionar como una especie de club de lectura, si se quiere, y vamos a vamos a leer el libro La Ley del Uno y lo voy a ir explicando y voy a ir aprendiendo también de eso. Cualquier pregunta que tengan entonces me la hacen llegar, las vamos a ir contestando. La idea es hacerlo media hora aproximadamente para que me pueda ir acostumbrando a este sistema, y ya que estamos en esta cuarentena, qué mejor que aprender y enseñar algo. Entonces, en cuanto a la introducción, dice Tom Elkins, que es el escritor del libro, y este grupo se llama LL Research, es un grupo de investigación ufológica que se dedicó a este tipo de investigación, ya que ellos tuvieron algunas experiencias que los llevaron por este camino, y finalmente forman un grupo de 3 personas y se dedican a realizar esta investigación, y terminan con la señora Carla Rueckert. Carla Rueckert oficia como medio entonces a través de una meditación profunda, logra conectarse con seres de otro mundo, en este caso con el grupo denominado Ra, la conciencia colectiva Ra. Este libro nos va entonces a explicar acerca de nuestra historia universal y cómo los diferentes seres no terrestres han intervenido en nuestra evolución, y cómo es entonces que se produce el camino de evolución del alma. Aquí está la introducción entonces, y dice, es una introducción larga, la voy a leer brevemente. Ahí dejé el link para que pudieran bajar el libro y puedan entonces leerlo, repasarlo y hacer las preguntas que quieran. Dice Tom Elkins: el presente libro es una transcripción exacta de la grabación en cinta magnetográfica de las 26 sesiones de un experimento diseñado para llevar a cabo la comunicación con un ser extraterrestre. Comenzamos el experimento en 1962 y hemos perfeccionado el proceso durante 19 años. En 1981, los resultados experimentales de nuestros esfuerzos cambiaron profundamente en calidad y precisión. Este libro es simplemente un registro del inicio de esta última fase de nuestro trabajo. Desde el comienzo de nuestro trabajo experimental, e incluso antes de que formásemos oficialmente un grupo de investigación, la confusión acerca de la naturaleza de nuestra investigación fue considerable. Quisiera manifestar que considero que mi punto de vista es puramente científico. Como base para su valoración, muchos lectores de este material han partido de un sesgo filosófico asumido previamente, que varía desde lo que llamaría objetivo científico a lo subjetivamente teológico. La finalidad de nuestro grupo de investigación no es otra que tratar de facilitar los datos experimentales. Indudablemente, cada lector alcanzará su propia y particular conclusión sobre el significado de este corpus de datos. En los últimos años ha habido una gran controversia sobre fenómenos que resultaban aparentemente incompatibles con los métodos admitidos de investigación científica, entre los que se incluyen los ovnis, el poder de doblar metales con la fuerza mental, la cirugía psíquica y muchos otros aparentemente milagrosos hechos. Ciertamente, demostrar o refutar cualquiera de estos presuntos fenómenos no es tarea propia del observador casual. Sin embargo, la mayor parte de la opinión pública generada en relación con estos eventos parece ser producto de una investigación rápida y superficial. Tras cerca de 30 años de investigación y experimentación en el ámbito de los denominados fenómenos paranormales, debo recomendar precaución extrema al alcanzar una conclusión mientras haya posibilidad de ganar dinero, popularidad o pasar un buen rato gastando una broma. Entonces, normalmente habrá alguien que trate de hacerlo. En consecuencia, el ámbito paranormal o psíquico es el primer objetivo
del embaucador, y el investigador meticuloso normalmente tiene que procesar grandes cantidades de datos basura antes de hallar un posible tesoro oculto de naturaleza real. Lo que es particularmente cierto en el caso de la cirugía psíquica filipina y en el amplio ámbito de la comunicación espiritual en general. Creo que el paradigma científico actualmente aceptado está lejos de ser el adecuado. En mi opinión, nuestra actual filosofía natural es un caso muy particular dentro de un caso mucho más general, todavía sin desvelar. Espero que nuestra investigación esté en la dirección de ese descubrimiento. Tras asimilar varios millones de palabras de supuesta comunicación extraterrestre, opino igualmente que este libro y los volúmenes subsiguientes, el material de Ra, contienen la información más útil que he hallado. Como resultado de toda esta labor de profundización en las cuestiones bastante confusas de la ufología y la parapsicología, ciertamente me he ido formando mi opinión actual de cómo las cosas son en realidad. Opinión susceptible de cambio en cualquier momento a medida que adquiera información futura. El presente libro no pretende ser un tratado de mi opinión, por lo que no trataré de defender su validez. Lo que sigue es la mejor estimación que puedo realizar sobre lo que creemos que estamos haciendo. Solo el tiempo juzgará la exactitud de dicha estimación. Nuestro grupo de investigación emplea lo que prefiero denominar telepatía de trance sintonizado para comunicarse con una raza extraterrestre llamada Ra. Utilizamos el idioma inglés porque Ra lo conoce. De hecho, Ra sabe más de él que yo mismo. Ra visitó la Tierra hace alrededor de 11.000 años en una especie de misión extraterrestre con el objetivo de ayudar a la evolución mental del ser humano. Habiendo fracasado en su intento, se retiró de la superficie del planeta, pero continuó realizando un seguimiento estrecho de las actividades llevadas a cabo en él, razón por la que cuenta con amplia información sobre nuestra historia, idiomas, etc. Probablemente lo que más cuesta de comprender de Ra es su naturaleza. Ra es un complejo de memoria social de sexta densidad. Puesto que la Tierra se aproxima al final del ciclo evolutivo de tercera densidad, Ra nos lleva una ventaja de 3 ciclos evolutivos. En otras palabras, su estado evolutivo actual es millones de años superior al del ser humano. No sorprende que Ra tuviera dificultades para comunicarse con el terrícola de hace 11.000 años, e idéntico problema persiste en nuestra actual época inteligente. En esta obra hemos completado más de 100 sesiones de comunicaciones experimentales con Ra. Estas cerca de 300.000 palabras de información me han sugerido un paradigma científico posiblemente más adecuado, y solo el tiempo y el futuro servirán para validarlo y extenderlo. La ufología es un tema muy amplio. Una cantidad moderada de material preliminar engrosaría esta información hasta el tamaño de un libro. Por lo tanto, lo que resta de ella no trata de abarcar cada porción de este diverso y creciente campo de estudio, sino dejar constancia de algunas partes pertinentes de nuestra investigación. Desde nuestros inicios al día de hoy y del contacto con Ra, he pedido a mi veterana compañera de investigación, Carla Rueckert, que relate nuestra historia. Carla Rueckert. Conocí a Don Elkins en 1962, me pareció una persona fascinante, una combinación poco usual de profesor de universidad e investigador psíquico. Había llevado a cabo más de 200 regresiones hipnóticas, explorando más allá de la experiencia del nacimiento e investigando la posibilidad de que la reencarnación no fuera únicamente posible, sino el modo en que las cosas ocurren en realidad. En 1962, dice Carla, me incorporé al experimento que Don había ideado para comenzar a probar una hipótesis que había desarrollado con la ayuda de Harold Price, ingeniero de Ford Motor Company. Price había proporcionado a Don cierta información que le pareció bastante interesante. Supuestamente su fuente era extraterrestre, su contenido en gran parte metafísico, y parecía concordar con todo lo que Don había asimilado hasta ese momento. Y en él se daban instrucciones para crear los medios con los que generar nuevo material a partir de la misma fuente, sin necesidad de contacto físico con seres extraterrestres. La hipótesis de Don era que este fenómeno podría ser reproducible. Así invitó a una docena de estudiantes de ingeniería a unirse al experimento, con el objetivo de alcanzar algún tipo de contacto telepático
con una fuente similar a la del grupo de Detroit. Dice Carla, yo era el miembro número 13 y me había interesado en el proyecto a través de un amigo. En aquellos primeros días de intentos de contacto, con Don tratando por todos los medios de mantener la situación bajo control, los meses pasaron con lo que parecían ser resultados extraordinarios, pero extraños. Cuando nos sentábamos, meditando, siguiendo las instrucciones, todos los integrantes del grupo, excepto yo, comenzaban a emitir extraños sonidos vocales. Por mi parte, mi principal dificultad durante aquellos primeros 6 meses consistía en mantener la seriedad y en no reírme a medida que las sesiones iban convirtiéndose en una estridente sinfonía gutural de chasquidos, balbuceos y lenguas flojas. La naturaleza del experimento cambió drásticamente cuando el grupo recibió la visita de un contactado procedente de Detroit. Este se sentó con el grupo y casi inmediatamente fue contactado, supuestamente mediante telepatía, diciendo: ¿por qué no expresáis los pensamientos de vuestras mentes? Estamos tratando de emplearos como instrumentos de comunicación, pero todos estáis bloqueados por el temor a no pronunciar las palabras adecuadas. A través de Walter Rogers, de Detroit, Michigan, el grupo recibió instrucción para abstenerse de proceder al análisis, para expresar los pensamientos y analizar la comunicación solo cuando ya se hubiera completado. Tras aquella noche, no llegó a pasar un mes antes de que la mitad del grupo comenzara a emitir información. Un año después, todos los integrantes del grupo, excepto yo, dice Carla, eran capaces de recibir transmisiones. Al principio el discurso era lento y difícil, pues cada uno de ellos esperaba recibir una impresión precisa de todas y cada una de las palabras, y en muchos casos deseaba un control total por temor a cometer un error en la transmisión. No obstante, esta época fue apasionante para el grupo de estudiantes original, que inició aquel extraño experimento. En enero de 1970, dice Carla, dejé mi puesto de bibliotecaria en una escuela privada de Louisville y fui a trabajar con Don a tiempo completo. Pero entonces él ya estaba convencido de que el gran misterio del ser podría investigarse del mejor modo mediante la indagación en las técnicas para el contacto con inteligencias extraterrestres, y estaba decidido a redoblar sus esfuerzos en ese sentido. Durante ese periodo, Don trabajó en muchos ámbitos relacionados con la investigación OVNI, tratando siempre de comprender el rompecabezas. Para nosotros, una de las grandes piezas de ese rompecabezas era la cuestión de cómo los OVNIs podrían materializarse y desmaterializarse. El fenómeno parecía plantear una física que todavía no habíamos comprendido y un ser capaz de utilizarla. Don había asistido a numerosas sesiones de espiritismo él solo, antes de que me incorporase a su investigación, dice Carla, y de manera sistemática había procedido a tachar cada nombre que tenía en su lista. Buscaba una manifestación de la materialización, no una que pudiera demostrar a cualquier otra persona, sino una que él mismo pudiera creer. Consideraba que las materializaciones que se manifestaban en las sesiones eran quizás de idéntica o similar naturaleza a la de los ovnis. Por consiguiente, su razonamiento era que observar personalmente el mecanismo de una materialización y una desmaterialización en una sesión le permitiría formular una hipótesis más precisa de la relación con los ovnis. En definitiva, esta introducción tiene varias páginas, pero no es mi intención leer todo el libro para ustedes. En definitiva, la intención es tomar extractos del mismo para poder entonces comentarlo y explicarlo según mi experiencia. Y mi interés en este libro y en el tema de la ufología nace, como ustedes ya saben, tras mi experiencia personal con objetos voladores no identificados como piloto a muy corta distancia durante el vuelo. Entonces eso me llevó a mí a querer saber qué era lo que estaba pasando y a buscar más y más información. Vi que mucha de la información estaba manoseada de alguna manera o no resonaba conmigo. Por eso empecé a buscar información que viniera de afuera y me enteré que cosas como estas se hacían, que a través de canalizaciones se podía obtener información de seres de otros mundos, lo cual yo no sabía. Entonces me concentré en los libros y toda la información que procede
desde otros mundos, ya que lo que nosotros sabemos aquí, como lo que puede ser astrología o astronomía, obviamente no contempla ninguno de estos acontecimientos que para mí son muy reales, por supuesto, por haberlos vivido en carne propia. Entonces vamos a pasar a la primera sesión que tienen. Les recomiendo entonces que bajen el libro, que lo empiecen a leer, porque esto va a explicar muchas cosas de las que están sucediendo hoy en día. Todo está relacionado, porque obviamente se nos ha ocultado mucha información, y justamente a través de mi investigación y preguntándole a otros profesionales de la aviación a ver si ellos habían tenido experiencias, muchísimos me decían que sí. Entonces yo no podía entender cómo esto no era público, no se hacía más relevante en nuestro medio. Obviamente que me di cuenta de que la idea no era que se supiera, sino ocultarlo justamente. Entonces, la sesión primera fue el 15 de enero de 1981. Y empieza así. Ra dice: soy Ra, es la primera vez que hablo a través de este instrumento. Hemos tenido que esperar a que estuviera totalmente preparada, pues emitimos una vibración de banda estrecha. Saludos en el amor y en la luz de nuestro infinito Creador. Hemos observado a vuestro grupo. Hemos sido llamados a vuestro grupo, pues tenéis necesidad de la diversidad de experiencias de canalización, que se dirigen de forma más intensa, o podríais decir en un enfoque avanzado hacia el sistema de estudio del patrón de las ilusiones de vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestro espíritu, al que denomináis la búsqueda de la verdad. Esperamos ofrecernos un enfoque un tanto diferente acerca de la información que es y siempre será la misma. En este momento nos complacería tratar de hablar acerca de cualquier cuestión o tema que para las entidades presentes en la sala puede ser útil preguntar. Y así es como funciona el sistema de ellos. Ra no dice nada que no le sea preguntado, o sea, que fue menester del interrogador la información que se obtuvo, o sea, sus intereses, sus preguntas fueron las que se derivaron en este material. No es que Ra en sí mismo haya pasado información, porque son muy cuidadosos de no dañar el libre albedrío de las personas. O sea, van a contestar lo que se les pregunta y no más que eso. También Ra, van a ver a lo largo del libro, que utiliza una nomenclatura muy particular, trata de ser muy preciso en las cosas que dice. Y por ejemplo, cuando quiere referirse al cuerpo o al ser humano, no se refiere de esa manera, sino que le dice body, mind, spirit. Es el triple, a ver cómo lo dice aquí en español, es la triple combinación de cuerpo, mente y espíritu. Así llama al ser humano. No lo llama por cuerpo o por mente o por espíritu, sino que es la combinación de las tres cosas: cuerpo, mente y espíritu. Seguimos, entonces el interrogador le dice: ¿tenéis un propósito específico? Y de ser así, ¿podrías decirnos algo acerca de cuál es? Ra dice: soy Ra, estamos en comunicación, pertenecemos a la ley del uno. En nuestra vibración las polaridades son armónicas, las complejidades están simplificadas, las paradojas encuentran solución. Somos uno, tal es nuestra naturaleza y nuestro propósito. Desde el antiguo hemos estado en vuestro planeta y hemos servido con diversos grados de éxito en la transmisión a vuestros pueblos de la ley del uno, de la unidad, de la unicidad. Hemos caminado por vuestro planeta, hemos visto los rostros de vuestros pueblos. Sin embargo, ahora sentimos la gran responsabilidad de mantenernos en la tarea de eliminar las distorsiones y los poderes que han sido dados a la ley del uno. Proseguiremos en ello hasta que, digamos, vuestro ciclo concluya adecuadamente. Si no en este, en el siguiente. No formamos parte del tiempo y así podemos estar con vosotros en cualquiera de vuestros tiempos. ¿Os da esto suficiente información de la que inferir nuestro propósito, hermano? Y el interrogador le dice: sí, gracias.
Saben que la forma en que se dirige, la forma que habla es a veces bastante complicada de alguna manera, o utiliza palabras que no son sencillas, pero bueno, así es como se expresa. Entonces, Ra dice: soy Ra, agradecemos vuestras vibraciones. ¿Alguna otra pregunta? Cuando habla de vibraciones, habla de las palabras, de las preguntas, ¿no? A eso se refiere con vibraciones. El interrogador le dice: he escuchado el nombre Ra en relación con antiguos egipcios. ¿Guardáis algún tipo de relación con dicho Ra? Ra contesta: soy Ra. Y él, cada vez que va a contestar, siempre empieza diciendo que soy Ra. La relación es congruente. Permitidnos esclarecerla. ¿Qué es lo que no entendéis? Y el interrogador le dice: ¿podríais proporcionar algún detalle más sobre vuestro papel en relación con los egipcios? Ra dice: soy Ra. La identidad de vibración Ra es nuestra identidad, como grupo, o lo que llamaríais un complejo de memoria social. Establecimos contacto con la raza de vuestro planeta, a la que llamáis egipcia. Otros también, en nuestra densidad, establecieron contacto al mismo tiempo con Sudamérica, y las denominadas ciudades perdidas fueron sus intentos de contribuir a la ley del uno. Mantuvimos comunicación con alguien que escuchaba y entendía, y que estaba en posición de decretar la ley del uno. Sin embargo, los sacerdotes y las gentes de aquella era no tardaron en distorsionar nuestro mensaje, despojándolo, digamos, de la compasión sobre la que se funda la unidad por su propia naturaleza. Puesto que incluye a todos, no puede renegar de ninguno. Cuando ya no pudimos disponer de los canales apropiados a través de lo que formular la ley del uno, nos retiramos de aquella posición hipócrita en la que nosotros mismos habíamos permitido situarnos. Otros mitos, por decir así, más relacionados con la polaridad y con los complejos conceptos de vuestra vibración, volvieron a apoderarse de aquel complejo social particular. ¿Es esta información suficiente o seguimos explicando? ¿Hay alguna otra pregunta? Y el interrogador dice: bueno, en este caso la pregunta no quedó grabada porque el interrogador estaba sentado demasiado lejos de la grabadora. Y Ra contesta: soy Ra. Considerad, si queréis, el carácter infinito del universo. Es algo que todavía ha de demostrarse o refutarse, pero podemos aseguraros que no existe fin para vosotros, para vuestra comprensión de lo que llamaríais vuestro viaje de búsqueda o vuestras percepciones de la creación. Lo que es infinito no puede constar de muchos, pues la multiplicidad es un concepto finito. Para tener una infinidad debe identificarse o definirse el infinito como una unidad. De otro modo, el término carece de referente o de significado. En un creador infinito solo existe la unidad. Habéis visto ejemplos simples de unidad. Habéis visto el prisma que muestra todos los colores provenientes de la luz del sol. Se trata de un ejemplo simplista de unidad. En realidad no existe lo correcto o lo erróneo, no existe polaridad, pues todo será, como diríais, conciliado en cierto punto de vuestra danza a través del complejo mente, cuerpo, espíritu que gustáis de distorsionar de varios modos en el momento actual. Esta distorsión no es necesaria en ningún caso, es escogida por cada uno de vosotros como alternativa a la comprensión de la unidad total del pensamiento que unifica a todas las cosas. No se está hablando de entidades o cosas similares o de cierto parecido. Sois todo, cada ser, cada emoción, cada suceso, cada situación. Sois unidad, sois infinidad, sois amor, luz, luz y amor. Esa es la ley del uno. Debemos formularlo más detalladamente y el interrogador dice que no. Es un montón de palabras, por supuesto, bastante quizás difícil de entender, o para mí lo fue en algún momento. A través de mi investigación, a través de mis avistamientos, fui expandiendo mi conciencia y logré comunicarme con mis guías, o mis guías lograron comunicarse conmigo finalmente. Lo hicieron mayormente a través de los sueños. Y en uno de esos sueños, en una de esas comunicaciones, pregunto: ¿quién es Dios? Y la explicación fue la siguiente: me dice, mira una célula de tu cuerpo.
esa célula en tu cuerpo tiene vida, tiene una función que cumplir, nace, se reproduce y muere. Entonces, tu cuerpo está constituido por millones de células. Esas células en nuestro cuerpo no saben, en mi caso, que pertenecen a Agustín, que Agustín vive en Medio Oriente, que trabaja como piloto y que viaja por el mundo. Simplemente es y hace su trabajo. Me dice entonces, ahora hagamos un zoom hacia afuera y vemos tu cuerpo como ese conjunto de células. Vemos la ciudad donde vives, vemos el continente, vemos el mundo, vemos la Vía Láctea, vemos el sistema solar y vemos la Vía Láctea. Y me dicen, la Vía Láctea es una célula del Creador. Entonces, el Creador es todo lo que es. En inglés, all that it is. Por eso ellos tratan de poner en estos párrafos y hablan de la infinidad y lo ponen como algo que obviamente no se puede definir. Nosotros nos sentimos apartados unos de otros, pero eso es una ilusión creada por nosotros, como dice bien este libro, como habla en este párrafo. En definitiva, esa ilusión de separación es la que tiene a nuestro mundo como está ahora. Y después van a entender más adelante, van a entender más adelante por qué el mundo está así y por qué nosotros tenemos esta idea de separación, por qué vivimos en esta dualidad. En definitiva, lo que ellos tratan de hacernos entender es que somos todos uno, que ellos se sienten parte de nosotros y nosotros deberíamos sentirnos partes de ellos, pero por alguna razón vivimos en esta etapa de nuestra evolución en la que todavía no logramos entender eso. Tenemos que recordar también que hace solo 500 años creíamos que la Tierra era plana y alguien dijo que no y formuló su hipótesis y creyeron que estaba loco. En definitiva lo pudo demostrar. O sea que no fue hace mucho. Y el ser humano siempre ha creído que está en lo correcto y no se da cuenta de que todavía hay muchas cosas que no podemos entender, que por nuestro corto proceso evolutivo todavía no alcanzamos a vislumbrar. Entonces tenemos que estar abiertos hoy en día a que en un universo infinito como en el que vivimos existen millares de civilizaciones en diferentes planos, en diferentes puntos evolutivos. Y no podemos siquiera pensar de que somos los primeros y los únicos en tremendo sistema. Entonces, dice Ra, soy Ra, ¿tenés alguna otra pregunta en este momento? El interrogador le dice, ¿podéis comentar los próximos cambios planetarios de nuestra realidad física? Ra dice, soy Ra, antes de hablar, preferimos esperar hasta que este instrumento haya alcanzado de nuevo un estado adecuado de profundidad en la unicidad u orientación de la unidad. Los cambios son muy triviales. No nos inquietan las condiciones que dan al lugar la cosecha. ¿Qué significa la cosecha? Y cuando habla del instrumento, entonces primero, cuando habla del instrumento habla de Carla Rucker, que es la persona que está en trance recibiendo la información. Ella está en una especie de viaje fuera del cuerpo, su conciencia se desplaza fuera del cuerpo para recibir entonces la información de estos seres. Y cuando habla de la cosecha, ya lo vamos a ver más adelante, que está diciéndonos que estamos al final de un ciclo evolutivo como humanidad, y estos ciclos se llaman ciclos menores y ciclos mayores. Un ciclo menor tiene 25.000 años aproximadamente y es el tiempo que demora nuestro sistema solar en girar alrededor de la Vía Láctea. 3 de estos ciclos menores conforman un ciclo mayor y estamos entonces al final de un ciclo de evolución donde se va a separar de alguna manera aquellos que están listos para continuar y vivir en una nueva realidad, una realidad de amor, una realidad mucho más avanzada que esta y no tan material como esta. A medida que vamos evolucionando o siguiendo a través de nuestras etapas de evolución del alma, vamos haciendo cada vez menos densos, menos materiales. Por eso hay mucha confusión todavía en esta humanidad. Hay personas que dicen que vieron fantasmas y que un fantasma simplemente puede ser un ser de otro mundo.
ya que ellos están en otro plano vibratorio, pero todavía son seres materiales. Ellos desde su punto de vista tienen un cuerpo igual que nosotros y son seres materiales igual que nosotros, pero quizás pudieran ahora haber uno al lado mío y no lo veo. Entonces hay ciertas personas que sí que pueden ver los fantasmas, pueden detectarlos, aquellos supuestos fantasmas. Si bien también hay personas o seres humanos desencarnados que no han podido trascender de este plano material. En una conversación que tuve justamente a través de un canalizador en Estados Unidos, cuyo nombre es Rob Gauthier, para mí uno de los mejores, y tuvimos una conversación con un ser llamado Ardif, que es procedente de Deneb. Una de las preguntas que le hice fue, bueno, explícame cuál es tu realidad, necesito entender cómo es tu mundo, cómo es tu día a día para poder entender un poco más qué eres. Y él me dio un ejemplo. Me dijo así, me dice, en tu mundo, o sea, aquí en el planeta Tierra, lo más ligero es la luz. O sea, lo más ligero que hay en este mundo es la luz. Y él me dice, en mi mundo hay piedras, electricidad, árboles, hay todo lo mismo que hay en tu mundo mayormente, solo que vibra en otra frecuencia. Y él me dice, la piedra en mi mundo es más ligera que la luz en el tuyo. Y eso para mí fue un antes y un después, ¿no? Él es un ser de sexta densidad, nosotros estamos en tercera en este momento. Después vamos a entender exactamente por qué estamos en tercera densidad, siendo que el planeta es un planeta de quinta densidad. En definitiva, este ser con el que yo estaba hablando tiene, por supuesto, miles de años de evolución más adelante que nosotros. Entonces, le repito, él dice, la piedra en mi planeta es más ligera que la luz en el tuyo. O sea que si una piedra en su planeta es más ligera que la luz en nuestro planeta, podrán imaginarse que él es mucho, mucho más ligero que nuestra luz aquí. Por eso es que la gente habla a veces de los seres de luz. Claro, estos seres no son visibles para nosotros, pero no porque sean fantasmas o sean del mundo etérico, sino porque vibran a otra frecuencia. Todo lo que vemos material a nuestro alrededor, esta silla, nosotros mismos, que nos sentimos tan densos, tan materiales, en definitiva somos átomos y moléculas girando, somos electricidad, somos energía, dispuesta de una manera que entonces finalmente forma nuestro cuerpo, pero no somos otra cosa que átomos y moléculas. Igual la silla, igual la ventana, todo es átomos y moléculas vibrando en una frecuencia tal que genera cierta densidad, cierta condición de fisicalidad. Entonces, el cuerpo no es otra cosa que el vehículo material que aloja al espíritu o al alma, como le quieran decir, a lo que realmente nosotros somos, a esa energía espiritual que habita en nosotros. Y ese es el verdadero nosotros, no es este cuerpo material. Ese verdadero nosotros, esa energía que nos habita, que utiliza este cuerpo material para tener una experiencia en este mundo o en cualquier otro, es eso, es un vehículo. Por eso también es tan importante que cuidemos nuestro vehículo material. Y es sumamente importante que demos los inputs, los ingresos correspondientes tanto a nuestro cuerpo, a nuestra mente, como a nuestro espíritu. En definitiva, buenos pensamientos es lo que debe tener nuestra mente, buenas acciones para alimentar nuestra alma y buena alimentación para nuestro cuerpo físico. En definitiva, así nos estaremos tratando bien a nosotros mismos y a esa energía. En definitiva, seguimos ahora hablando de la cosecha. Bueno, él le llama cosecha a eso, a ese fin de ciclo en el que estamos ahora precisamente, y de cómo la gente se va a separar. Aquellos que se han preparado, aquellos que a través de muchas vidas tienen
la preparación adecuada, espiritual, podrán entonces culminar este ciclo y poder pasar a la siguiente experiencia. Vivimos en un mundo ahora que es dualidad, estamos separados, como se podrán ver. Hoy la situación actual dice mucho acerca de la condición general de esta humanidad, y ciertos individuos quieren que permanezcamos de esta manera, cuando ustedes, ya por estar aquí viendo o estar aquí interactuando, ya demuestra que tienen un interés diferente al resto de las personas. Entonces, y acerca de la situación en la que estamos viviendo, no encuentro mejor cosa que hacer que enseñar lo que sé, lo que he aprendido a través de mi experiencia, que las iré contando a medida que se produzca la oportunidad, y también, por supuesto, voy aprendiendo. Después, con sus preguntas, iré buscando el material correspondiente para contestarlas, y cada vez que leo este libro aprendo algo nuevo porque lo veo desde una perspectiva diferente. Así que, como les decía, qué mejor en este tiempo que tanto tenemos ahora, tantas horas disponibles, en vez de sentarnos a ver cuestiones negativas, todas estas noticias que no son apropiadas ni para nuestra mente ni para nuestro espíritu. Qué mejor que sentarnos a aprender algo, que sentarnos a leer un libro, juntarnos ahora a través de los medios de tecnología. No tenemos por qué sentirnos separados o aislados. Hay que aprovechar este tiempo para nuestro avance mental y espiritual. Seguimos entonces. Un poquito más. El interrogador dice: si un individuo se esfuerza por actuar como catalizador en general para incrementar la percepción de la conciencia planetaria, ¿es de alguna ayuda en esa dirección o no hace más que actuar sobre sí mismo? Bueno, ¿qué es un catalizador? ¿Ven? Se usan muchas palabras que en realidad, por lo menos en mi idioma español, no estaban. El catalizador para mí era una parte de un auto. Pero bueno, cuando él habla de catalizador, significa de aquel que hace algo con un fin de ayudar o no. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Yo en este momento soy un catalizador para ustedes, una persona que a través de lo que estoy haciendo puede llegar a traerles a ustedes alguna claridad. En definitiva, yo estoy siendo un catalizador en este momento. La persona que, salimos a manejar y tenemos un accidente de tránsito, el chofer del otro auto es para nosotros un catalizador, porque de esa experiencia de un accidente de tránsito nosotros podemos sacar muchas cosas. Podemos bajarnos y tomarnos a golpes de puño con la persona, o podemos preguntarle si está bien y tratarlo con decencia todavía, aunque hubiera sido su culpa. O sea, nada de lo que ocurre en nuestras vidas es al azar. Todo funciona a través de la ley de la atracción. Nosotros atraemos a nuestra vida todos los eventos que se producen en ella. Muchos dicen, cuando hablamos de la ley de atracción, no, pero no puede ser que yo haya atraído esta experiencia tan negativa. Pero bueno, sí, al final sí. Todo está puesto en nuestra vida para aprender algo, para entender algo, y justamente para que podamos seguir en nuestro proceso de evolución. Entonces, ¿qué es un catalizador? Algo que nos enseña algo. Repito otra pregunta. Si un individuo se esfuerza por actuar como catalizador, que es el caso de este grupo, ellos se están esforzando por actuar como un catalizador en general, por llevar este conocimiento al resto de la humanidad. Para incrementar la percepción de la conciencia planetaria, ¿es de alguna ayuda en esa dirección o no hace más que actuar sobre sí mismo? O sea, la pregunta de él dice: ¿con lo que estoy haciendo, estoy ayudando al planeta o solo me ayudo a mí mismo? Y Ra le dice: contestaremos a vuestra pregunta en dos partes, ambas igualmente importantes. En primer lugar, debéis entender que la distinción entre vosotros y los demás no es visible para nosotros, ¿verdad? Porque ellos nos ven como una totalidad. No consideramos que exista una separación entre los esfuerzos por elevar la conciencia de la distorsión que proyectáis como una personalidad y la distorsión que proyectáis como otra personalidad. ¿Qué quiere decir? Ellos no ven la diferencia entre uno u otro. O sea, trabajar para despertar a alguien, trabajar para
mejorar la conciencia de alguien más o la tuya propia es lo mismo. Así, aprender es lo mismo que enseñar, a menos que no se esté enseñando lo que se está aprendiendo, en cuyo caso habréis hecho bien poco por ellos vosotros. Esto es una parte muy importante. Dice, así, aprender es lo mismo que enseñar, a menos que no se esté enseñando lo que se está aprendiendo, en cuyo caso habréis hecho bien poco por ellos o por vosotros. En definitiva, y justamente por eso estoy sentado yo con ustedes, lo que he aprendido lo quiero enseñar, porque es como una responsabilidad que tiene cada uno, que cuando aprende cierta cosa, después volcarla en otra persona, creo que es lo mejor. Y no lo hago simplemente porque lo dice aquí, sino porque me nace hacerlo y porque me gusta hacerlo. Dice entonces, vuestro complejo mente, cuerpo y espíritu, o sea, la persona, debería considerar este discernimiento, pues es una distorsión que desempeña un papel en vuestras experiencias en el nexo actual. En definitiva, debemos tener en cuenta esto. Cuando sabemos algo, es bueno que lo podamos compartir. Y esto entonces va a hacer que nos alimentemos a nosotros mismos también, porque enseñar es aprender, como lo dije antes. En cuanto a la segunda parte de nuestra respuesta, permitidnos exponer nuestra interpretación aún limitada como es. Atento aquí, ¿no? Esos son seres de miles de años más avanzados que nosotros y todavía con mucha humildad hablan de que su percepción es limitada. La conciencia de grupo individualizada es el estado en que se comparte un conocimiento con el resto de distorsiones de complejos, con el resto de personas, que se encuentra dentro del alcance manifiesto del complejo mente, cuerpo y espíritu individual o de grupo. Así estamos hablando con vosotros, aceptando tanto nuestras distorsiones como las vuestras, con el fin de formular las leyes de la creación y más especialmente la ley del uno. No somos accesibles a muchos de los vuestros, ya que este no es un medio de comunicación o un tipo de filosofía que se comprenda fácilmente. Ellos entienden claramente que lo que ellos están tratando de hacer no es fácil de entender para el ser humano hoy en día. No obstante, esperamos que nuestra propia existencia sea un ejemplo patente, tanto de la necesidad como de la casi desesperación del intento de enseñar. Este grupo, el grupo Ra, entonces tiene o siente una gran responsabilidad por ayudar a esta humanidad, porque ellos sienten que a través de sus visitas en diferentes partes del mundo, específicamente en Egipto, le causaron a la humanidad una distorsión, como ellos le llaman, a su evolución natural. Cada uno de los integrantes de este grupo se está esforzando por utilizar, asimilar y diversificar la información que estamos transmitiendo a este instrumento. Instrumento es la persona que está canalizando. En los canales del complejo, mente, cuerpo y espíritu, sin distorsión. Se están haciendo lo posible para que la información que se pasa a través de la canalizadora sea sin distorsión. Los pocos a los que iluminaréis al compartir vuestra luz son razón más que suficiente para realizar el mayor esfuerzo posible. Servir a uno es servir a todos. Por lo tanto, os ofrecemos de nuevo la pregunta formulada para manifestar que de hecho es la única actividad que merece la pena realizarse. Aprender, enseñar o enseñar a aprender. No hay nada más que contribuya a demostrar el pensamiento original excepto vuestro propio ser. Y son muchas las distorsiones que proceden de lo inexplicado, lo inarticulado o que se presentan envueltas en misterio. Así, tratar de discernir y de tejer vuestro camino a través de tantas distorsiones de mente, cuerpo y espíritu, a través de tantas personas, como sea posible entre vuestras gentes y en el curso de vuestra enseñanza, es un esfuerzo muy beneficioso que realizar. No podemos expresar mayor valentía en vuestro deseo de servir. ¿Podemos expresar de algún otro modo esta cuestión? En definitiva, ¿qué es lo que dijo? Que no hay mejor cosa que hacer que ofrecer este conocimiento, que trabajar para este conocimiento, que enseñar y aprender, aprender y enseñar. En definitiva, esto es lo que hace crecer al alma, alimenta el espíritu,
y obviamente nos hace evolucionar. Tenemos entonces que entender la importancia de esto y tenemos que aprender a ver el mundo de una manera diferente, de una manera mucho más amplia, no concentrarnos simplemente en una guerra que está ocurriendo, porque la guerra en definitiva es una manifestación de algo más arriba. O sea, las cosas no se dan por separado o no son sueltas o no relacionadas con otros eventos. Nosotros somos, como personas, la manifestación de una conciencia superior, de lo que se le llama nuestro yo superior. Hay algo más elevado por encima de nuestro que, en definitiva, nos produce como personas para tener esta experiencia como ser humano. Hay muchísimas cosas que no las hemos entendido bien, porque obviamente no se enseña ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la facultad. Hay muy pocos lugares. Por eso es que se han formado a través de tantos años las sociedades secretas. ¿Por qué fueron secretas? Por supuesto, sin ir más lejos, en la Edad Media, en los años 1500, el Papa mandaba a quemar gente en la hoguera, en definitiva. ¿Por qué? Porque estaban hablando de cosas que no le servían a la Iglesia. Entonces, claro que tenían que formar sociedades secretas porque sabía que eran perseguidos por tener cierto conocimiento. Esto de lo que les estoy hablando está en conocimiento de todas estas sociedades secretas y mucho más, por supuesto. Pero no todo el mundo está preparado para recibir este conocimiento. Estamos muy materiales todavía a nivel humanidad. Veo en Uruguay, ya que veo que hay muchos que están ahí de Uruguay, que hablan de caceroleos ahora para protestar por el tema del virus, pero digo, ¿de qué sirve eso? No tiene sentido. O sea, hay gente que todavía está pensando en esas cosas, lo cual no es una crítica, sino una observación. Cada alma está en su momento, en su punto, y va a seguir el camino que tenga que seguir. En definitiva, al ser eternos, como somos energía encarnada en este cuerpo, manifestada en este cuerpo, y después que salgamos de aquí iremos para otro y para otro y para otro hasta que alcancemos ese punto en nuestra evolución donde podemos vivir una realidad diferente. Y las realidades se pueden vivir en muchos planetas diferentes. En definitiva, la evolución, como yo la veo, es como un edificio de varios pisos, ¿no? O sea, hoy estamos en el tercer piso, vamos a dar un salto y aquí el libro va a explicar cómo son esos pisos, esos niveles de evolución. Bien, leemos una página más y por aquí lo dejamos por hoy para no aburrirlos. Dice entonces el interrogador: ¿estaríais disponible para la comunicación? ¿Podemos llamaros en el futuro? Ra dice: soy Ra. Tenemos un buen contacto con este instrumento debido a sus recientes experiencias con el estado de trance. Va a poder comunicar nuestros pensamientos en vuestro futuro. Sin embargo, aconsejamos prudencia al interrumpir el canal por unos momentos y después proceder adecuadamente a asistir a este instrumento, que hasta cierto punto necesita volver a entrar en el complejo mente-cuerpo-espíritu que ha escogido para su experiencia de vida en este tiempo-espacio. ¿Comprendéis cómo se debe cuidar este instrumento? El interrogador dice: no, podrías explicarlo. En definitiva, le está explicando cómo tener un contacto mejor. Y le está diciendo que Carla, que es el instrumento, tiene un viaje fuera de su cuerpo, sale de su cuerpo para que no haya una interferencia y para que ellos puedan utilizar la mente de Carla como canal y que no pase la información a través de la conciencia de Carla, entonces ella poniendo o filtrando la información en definitiva, ¿no? Pasando por el filtro de la experiencia de Carla. Por eso el trabajo yo creo que es uno de los más finos que hay en la literatura ufológica en este momento. En definitiva, no puede, dice después de una sesión, no interrumpir inmediatamente o despertarla a ella. Ella tiene que volver a su cuerpo, ¿verdad? Y después de unos minutos, entonces, él va a explicar cómo es que
que se le da el cuidado correcto a esta persona para que se mantenga este contacto. Nosotros, cada noche, cada vez que vamos a dormir, salimos de nuestro cuerpo. El alma, el espíritu, como quieran decir, sale de nuestro cuerpo y tiene diferentes experiencias, porque el que necesita descansar es el cuerpo, el vehículo. El cuerpo humano es el que necesita descansar, pero el espíritu no necesita descansar, es energía. Entonces, a través de ciertas técnicas, que también las podemos conversar, podemos llegar a tener la capacidad de hacer estas salidas al plano astral conscientemente. Lo que les recomiendo entonces, si quieren empezar a practicar, es anotar sus sueños. Empezar con la meditación. La meditación es sumamente importante, no solo para el contacto, sino para el día a día, para nuestra vida normal. Todo ser humano debería estar meditando una vez en la mañana, una vez en la noche. Les recomiendo que empiecen con 5 minutos, si no se pueden concentrar más que eso. Tratar simplemente de sentarse, relajarse, no estar pendientes del teléfono o de una actividad que tengan que hacer. Sentarse, relajarse e intentar no pensar en nada, dejar la mente en blanco, olvidarse de las cuentas que tienen que pagar o de los mandados que tienen que hacer. 5 minutos, después 6, 7, 20, lo que sientan ustedes que ha sido suficiente. Eso es sumamente importante. Otra cosa que se puede hacer es la preparación del sueño. ¿Qué es la preparación del sueño? Antes de irnos a acostar, decir nuestra intención. ¿Cuál es nuestra intención? Expresar las cosas en palabras y en pensamientos es sumamente importante. Empezar a comunicarnos con nosotros mismos y, por ejemplo, dice, bueno, quiero cuando vaya a dormir tener un contacto con mi abuelita que falleció, o quisiera tener una salida fuera del cuerpo, quisiera que mis guías se conecten conmigo. Todos tenemos, absolutamente todos venimos a este mundo con la ayuda de guías espirituales. ¿Qué son los guías? Pueden ser espirituales o guías materiales. En definitiva, los seres no terrestres encarnados en otros planetas funcionan o actúan como guías para nosotros, y hay otros seres del mundo etérico, del mundo espiritual, que también están ahí disponibles para nosotros. Comenzar esa conversación con ellos, el reconocer que están ahí es sumamente importante. Entonces, en la mañana cuando se despiertan, anotar cada cosa que recuerden. Pero no despertarse abruptamente o con un despertador, despertarse naturalmente en lo posible, tener una libretita para hacer las notas al costado de la cama y empezar todos los días. Levemente cuando te despiertas, no saltar de la cama, sino tomar la libreta suavemente, sin moverte mucho para que no se agite la energía, y empezar a tomar las notas. Eso es un buen ejercicio para incrementar tu estado de conciencia y para recordar cada vez más cuáles son los mensajes que recibes en la noche. En ese momento, en el momento del sueño, es cuando los guías aprovechan y se acercan a nosotros más que nunca, aunque están conectados todo el día, pero el reconocer esa presencia y reconocer esa guía hace que nosotros entonces podamos empezar a tener más práctica con eso y empezar a tener nuestras propias experiencias, que son las que nos van a validar todo este conocimiento que les estoy pasando ahora. Es muy difícil que a través de la experiencia de alguien podamos entender las cosas correctamente. Cuando tenemos los eventos nosotros mismos, entonces vamos entendiendo cada vez más las cosas, vamos aceptando esto que yo les digo. Por eso digo, no se queden solo con esto, es importante que ustedes hagan el ejercicio, que ustedes reconozcan la presencia de sus guías, que ustedes hagan el trabajo de meditación. Pueden salir afuera en la noche, una noche estrellada, y pedir la presencia de estos seres de otro mundo. Hay un investigador muy importante de Estados Unidos, se llama Stephen Greer, es el doctor Stephen Greer, que dejó su carrera de medicina para dedicarse a la investigación ufológica y al intento de que el gobierno de los Estados Unidos desclasifique toda la información que tiene oculta. Y él inventó un sistema que se llama el CE5, el CE5, es el Close Encounter of the Fifth Kind, que es el encuentro cercano del quinto tipo, que es el tipo de encuentro que es generado por el ser humano. Nosotros damos el paso para tener comunicación con estos seres de otros mundos que están ahí. Hay miles de naves ahora estacionadas en nuestra atmósfera presenciando este fin de ciclo. Están trabajando con nosotros desde siempre porque así funciona el universo.
civilizaciones más avanzadas son las que se encargan de sembrar a esa humanidad en ese mundo, de hacer los cambios genéticos necesarios para que el cuerpo pueda adaptarse a esa atmósfera y seguir su ciclo evolutivo hasta que el ser humano, hasta que esa civilización está lista para hacer contacto con sus vecinos. Así funciona esto. Entonces, el Dr. Stephen Greer inventó este sistema donde se reúnen en grupos, hacen meditaciones y simplemente proyectan sus pensamientos, sus deseos de contacto hacia el cielo, hacia los amigos del cosmos, y ellos ponen su presencia. Lo mismo está haciendo desde el año 74 el grupo Rama en toda Sudamérica, en más de 40 países. En definitiva, cerca de ustedes seguramente hay algún representante del grupo Rama y pueden acercarse a ellos. Pero sí tienen que tener sus propias experiencias para entender de lo que les estoy diciendo es cierto, para tener esas experiencias espirituales. Váyanse hoy, cuando se vayan a dormir, y pidan una confirmación de lo que se les está diciendo. Pidan una confirmación y se les va a dar. Recuerden que, ya lo dice por ahí algún libro antiguo, pide y se te dará. Y por eso es que está dicho. Espero entonces que les haya gustado esta primera charla, esta primera intervención. Acuérdense que lo importante entonces es enseñar, aprender, enseñar. Hoy me toca enseñar lo que he aprendido y me dedicaré en esta cuarentena a hacer lo que pueda. Entonces me gustaría que nos reuniéramos a esta misma hora todos los días aquí en el grupo para que podamos ir aprendiendo más. Lo intenté hacer por YouTube, pero no tengo la capacidad de hacer videos en vivo. Creo que eso se necesita cierta cantidad de suscriptores. No tengo muy claro cómo funciona, pero en definitiva terminé haciéndolo aquí. Creo que podemos continuar aquí. Y si quieren compartir este video, un placer. Les doy las gracias entonces por estar aquí. Les mando un beso para todos. Que pasen muy bien. Espero que les haya gustado y dejen los comentarios y las preguntas que tengan y los vamos analizando y vamos trabajando. Que pasen bien, a mantenerse positivos, arriba, en firme y sabiendo que son eternos y que todo pasará. Chau, chau.